Hola a todos y bienvenidos a El Próximo Framework en Ingeniería. Este es el canal donde exploramos el presente de la ingeniería, donde desentrañamos cómo funcionan las cosas hoy, para que juntos podamos construir el futuro con inteligencia artificial. Y hoy tenemos una historia que es la encarnación perfecta de esa misión, una historia que comienza a casi 700 kilómetros sobre nuestras cabezas con el exitoso lanzamiento de un satélite que acaba de completar una de las herramientas de observación más importantes que la humanidad ha construido. El pasado 4 de noviembre de 2025, el satélite Copernicus Sentinel-1D ascendió a los cielos y con él la primera generación de la constelación Sentinel-1 quedó finalmente completa. Puede que suene a una noticia técnica más, un lanzamiento rutinario en la era espacial, pero lo que realmente significa es que hemos asegurado la continuidad de una visión sobrehumana para nuestro planeta, una visión de radar que no se detiene ni de día ni de noche, que atraviesa las nubes más densas y que nos proporciona un flujo de datos vital para entender y proteger nuestro mundo. Pero esta historia no termina con el lanzamiento. De hecho, ahí es donde empieza la segunda parte, la más revolucionaria, porque vamos a ver cómo la inteligencia artificial está tomando los datos de esta increíble pieza de ingeniería y los está elevando a un nivel que hasta hace muy poco parecía ciencia ficción. Estamos a punto de ver cómo una red neuronal puede duplicar la resolución de un satélite en órbita, borrando la línea entre los datos públicos y gratuitos y las imágenes comerciales de altísimo costo. Así que prepárense, porque vamos a conectar la ingeniería espacial de vanguardia con el poder transformador de la IA. En primer lugar, entendamos qué es esta familia de satélites. Sentinel-1 forma parte de un programa europeo mucho más grande llamado Copernicus. Piensen en Copernicus como el chequeo médico más completo que le hemos hecho jamás al planeta Tierra. Y dentro de este programa, los Sentinels son los médicos especialistas. Hay Sentinels para medir la calidad del aire, la temperatura de los océanos, el color de la vegetación, y luego está Sentinel-1, el especialista en radiografías. A diferencia de un satélite óptico, que básicamente es una cámara gigante en el espacio y depende de la luz del sol para funcionar, Sentinel-1 es un sistema de radar. Esto significa que no espera a que el sol ilumine la Tierra. Él mismo emite su propia energía, miles de pequeños pulsos de radio por segundo, y luego escucha los ecos que rebotan. Esta es su superpotencia. Le da igual que sea de día o de noche. Le da igual si hay un huracán con una capa de nubes impenetrable. Él sigue viendo. Esto es absolutamente crucial en lugares como el Ártico, donde la oscuridad reina durante meses, o en los trópicos, donde las nubes son una constante. Sentinel-1 siempre tiene los ojos abiertos. La constelación no es solo un satélite, es un equipo. El primero, Sentinel-1A, fue lanzado en 2014 y ha sido un caballo de batalla increíble, superando con creces su vida útil. Luego vino el 1B en 2016, que lamentablemente tuvo un final prematuro por una anomalía técnica, un recordatorio de lo increíblemente complejo que es operar en el espacio. Para asegurar la continuidad, se lanzó el Sentinel-1C en 2024 y ahora el 1D en 2025. Este nuevo satélite, el 1D, no trabajará solo. Se unirá a su gemelo, el 1C, en una danza orbital perfectamente coreografiada. Orbitan en lados opuestos del planeta, separados por 180 grados. Imaginen la Tierra como una naranja. Si un satélite está pasando por encima de un gajo, el otro está pasando por el gajo exactamente opuesto. Esta configuración duplica la eficiencia, permitiendo que juntos puedan volver a visitar cualquier punto del ecuador cada 6 días, una frecuencia impresionante para un sistema de esta escala. Ahora, hablemos un poco de la máquina en sí. El Sentinel-1D es una maravilla de ingeniería, una bestia de más de 2 toneladas construida por un consorcio de gigantes como Thales Alenia Space y Airbus. Cuando está en órbita, con sus paneles solares de 10 metros desplegados a cada lado y su enorme antena de radar de 12 metros, es una estructura imponente. Pero no es solo fuerza bruta, también es inteligencia. Por ejemplo, lleva a bordo un mecanismo pionero diseñado para que, al final de su vida útil, la enorme antena de radar se separe del cuerpo principal durante la reentrada atmosférica. El objetivo, reducir la cantidad de basura espacial. Es ingeniería pensando no solo en el hoy, sino también en el mañana. El corazón de este satélite, su instrumento principal, es el radar de apertura sintética o SAR, que opera en lo que llamamos la banda C. Y aquí hay un concepto que es pura elegancia ingenieril: apertura sintética. Para obtener una imagen de radar nítida desde 700 kilómetros de altura, necesitarías una antena físicamente gigantesca, del tamaño de varios campos de fútbol, algo imposible de lanzar al espacio. Lo que hace el SAR es usar el propio movimiento del satélite. A medida que avanza en su órbita, va tomando fotografías de radar desde puntos ligeramente diferentes. Luego, un procesamiento matemático muy complejo en tierra combina todas esas instantáneas como si provinieran de una sola antena virtual larguísima. Sintetiza una apertura gigante. De ahí su nombre. Es un truco brillante que nos da imágenes de una calidad asombrosa. Este radar no tiene un solo modo de operación, sino varios, como los diferentes objetivos de una cámara. El modo principal sobre tierra se llama Interferometric Wide Swath, o IW.
Es el modo de trabajo estándar, que cubre una franja de 250 kilómetros de ancho con una resolución de 5 por 20 metros. Luego tiene un modo de barrido extra ancho, el EW, que puede ver una franja de 400 kilómetros, ideal para vigilar el hielo ártico o las zonas costeras. Y para los científicos que necesitan el máximo detalle, tiene el modo Street Map, o SM, que se enfoca en una franja más estrecha de 80 kilómetros, pero alcanza una resolución increíble de 5 por 5 metros. Quédense con estos dos modos, IW y SM, porque serán los protagonistas de nuestra historia de IA más adelante. Para lograr cubrir estas franjas tan anchas sin perder calidad, Sentinel-1 utiliza una técnica llamada TOPSAR. En los sistemas de radar más antiguos, la calidad de la imagen en los bordes de la franja podía ser peor, un efecto llamado festoneado. TOPSAR soluciona esto moviendo electrónicamente el haz del radar de atrás hacia adelante mientras barre el terreno. Es como un pintor que no solo mueve el brazo, sino que también gira la muñeca para que la pincelada sea uniforme de principio a fin. El resultado es una calidad de imagen homogénea en toda la enorme área de cobertura. ¿Pero para qué sirve todo esto? ¿Qué hacemos con estas imágenes de radar? Aquí es donde la ingeniería espacial se encuentra con las necesidades humanas más urgentes. En primer lugar, el monitoreo ambiental. Gracias a Sentinel-1 podemos ver con claridad sin precedentes cómo se derriten los glaciares en Groenlandia, cómo se mueve el hielo en el Ártico, abriendo o cerrando rutas de navegación, y podemos penetrar la densa capa de nubes de la selva amazónica y detectar la deforestación ilegal casi en tiempo real. Y en el océano, podemos identificar derrames de petróleo, que aparecen como manchas oscuras y lisas en la superficie del agua, y monitorear la velocidad del viento y la altura de las olas. En segundo lugar, y esto es casi magia, podemos medir el movimiento del terreno. La técnica se llama interferometría SAR o INESAR. Como el satélite guarda no solo la intensidad del eco de radar, sino también su fase, la posición exacta de la onda, podemos comparar dos imágenes tomadas en momentos diferentes sobre el mismo lugar. Si el suelo se ha movido, aunque sea 1 milímetro, la fase de la onda de radar que regresa al satélite habrá cambiado ligeramente. Al analizar esa diferencia de fase, podemos crear mapas que muestran deformaciones del terreno con una precisión milimétrica, menos que el ancho de un dedo. Esto se usa para monitorear la actividad de los volcanes, para entender la deformación del suelo después de un terremoto, para detectar deslizamientos de tierra y aún para vigilar la estabilidad de infraestructuras críticas como puentes, presas o vías de tren. Y en tercer lugar, la seguridad marítima. Los nuevos satélites, Sentinel-1C y 1D, llevan a bordo un segundo instrumento, un receptor del Sistema de Identificación Automática, o AIS. El AIS es el sistema que usan los barcos para transmitir su identidad, posición y rumbo. Al combinar la imagen de radar, que muestra un punto brillante donde hay un barco, con los datos del AIS, podemos saber quién es ese barco. ¿Y qué pasa si vemos un barco en la imagen de radar, pero no recibimos ninguna señal de AIS? Acabamos de encontrar un buque negro, una embarcación que ha apagado su transmisor, probablemente porque está haciendo algo ilegal, como pesca no declarada o contrabando. Es una herramienta poderosísima para vigilar nuestros océanos. Ahora bien, para que todo esto funcione, la información que baja del satélite debe pasar por una cadena de procesamiento en tierra increíblemente sofisticada. Los datos crudos, que llamamos de nivel 0, son como el negativo de una fotografía sin revelar. Están sin enfocar y comprimidos. La primera tarea en tierra es descomprimirlos y ensamblarlos. Imaginen que el satélite descarga sus datos en diferentes estaciones terrenas a medida que orbita. El procesador tiene que recoger todos esos trozos y unirlos para reconstruir la pasada completa. Luego, para que el procesamiento sea manejable, esa larga tira de datos se corta en rebanadas de unos 25 segundos. A partir de ahí, se generan los productos de nivel 1. Hay dos tipos principales, los SLC, o Single Look Complex, que conservan esa información de fase tan valiosa para la interferometría, y los GRD, o Ground Range Detected, que son imágenes más parecidas a una fotografía en blanco y negro, donde la información de fase se ha descartado para crear un producto visualmente más intuitivo y con menos ruido. Muchas gracias, Ana. Continúo yo. Pero para que todo esto, especialmente la interferometría, funcione con esa precisión milimétrica, necesitamos saber algo con una exactitud casi absoluta: la posición del satélite en cada instante. Aquí entra en juego la determinación de órbita precisa, o POD. Gracias a receptores GPS de altísima calidad a bordo, los ingenieros en tierra pueden reconstruir la trayectoria del satélite con un margen de error de menos de 5 centímetros. Piénsenlo. Saber dónde estaba un objeto que se mueve a 28.000 km por hora, a 700 kilómetros de distancia, con la precisión del ancho de una taza de café, es una proeza. Y por si fuera poco, existen correcciones aún más finas. El sistema ETAD, o Extended Timing Annotation Dataset, calcula y corrige los minúsculos retrasos que sufre la señal de radar al atravesar la atmósfera, tanto la troposfera como la ionosfera. También corrige los desplazamientos causados por las mareas terrestres. Sí, la corteza terrestre también se deforma por la atracción de la Luna y el Sol, y otros efectos sutiles del propio sistema.
Todo este trabajo invisible es lo que garantiza que los datos de Sentinel-1 sean de una calidad y coherencia extraordinarias. Hasta aquí, hemos descrito una máquina casi perfecta, pero como toda tecnología, tiene sus limitaciones. El modo de operación más común, el IW, tiene una resolución que, si bien es fantástica para aplicaciones a gran escala, puede no ser suficiente para detectar objetos pequeños. Y todas las imágenes de radar sufren de un tipo de ruido inherente llamado speckle. Es ese aspecto granulado que tienen causado por la naturaleza coherente de la señal de radar. Este ruido dificulta la interpretación de las imágenes tanto para un analista humano como para un algoritmo. Durante años, los científicos han desarrollado filtros para reducir el speckle, pero a menudo suavizan la imagen y hacen que se pierda detalle. Y para mejorar la resolución, la única opción era usar datos de otros satélites comerciales, mucho más caros y que no siempre estaban disponibles. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego la inteligencia artificial para cambiar las reglas del juego. Un grupo de investigadores ha desarrollado una metodología revolucionaria basada en redes neuronales profundas para abordar ambos problemas a la vez: reducir el ruido speckle y, atención, duplicar la resolución espacial de las imágenes de Sentinel-1. ¿Cómo lo han hecho? Con una idea absolutamente brillante. El mayor desafío al entrenar una red neuronal para resolver una imagen es que necesitas pares de imágenes, una de baja resolución y su equivalente perfecto en alta resolución, para que la red pueda aprender a cerrar esa brecha. La estrategia habitual habría sido tomar una imagen de baja resolución de Sentinel-1 y compararla con una de alta resolución de un satélite comercial como TerraSAR-X, pero eso introduce problemas. Los satélites operan en frecuencias diferentes, tienen polarizaciones distintas, pasan en momentos diferentes. Es como intentar enseñarle a un artista a pintar como Rembrandt dándole solo fotos de cuadros de Picasso. La genialidad de este nuevo enfoque fue usar al propio Sentinel-1 como maestro y alumno. ¿Recuerdan que hablamos de los diferentes modos operativos? El modo IW de 250 kilómetros de ancho y resolución de 5 por 20 metros, y el modo SM, más estrecho pero con una resolución de 5 por 5 metros. Los investigadores crearon un conjunto de datos único, buscando lugares donde el satélite, en pasadas muy cercanas en el tiempo, había adquirido imágenes en ambos modos. Así, obtuvieron los pares perfectos, la misma escena, vista por el mismo sensor, pero con dos niveles de detalle diferentes. La imagen IW se convirtió en la entrada de baja resolución y la imagen SM en la verdad terreno, de alta resolución. Utilizaron una arquitectura de red neuronal llamada Second Order Attention Network. Sin entrar en detalles, esta red es especialmente buena aprendiendo relaciones complejas entre píxeles y prestando atención a las características más importantes de la imagen para reconstruirla. El entrenamiento se hizo en dos fases. Primero, un preentrenamiento con datos sintéticos para que la red aprendiera los fundamentos del ruido y la textura del radar, y luego un ajuste fino con ese valioso conjunto de datos de pares IW-SM reales. Los resultados son simplemente espectaculares. El modelo de IA es capaz de tomar un producto estándar del modo IW, que tiene una resolución efectiva de unos 10 metros, y transformarlo en una imagen con una resolución de 5 metros, mucho más nítida, clara y el ruido speckle drásticamente reducido. Las pruebas cuantitativas lo confirman, con mejoras enormes en métricas como la relación señal-ruido. Pero cualitativamente, el impacto es aún mayor. Las estructuras urbanas se definen mejor, los campos agrícolas se distinguen con mayor claridad, los barcos en el mar se ven como puntos nítidos en lugar de manchas borrosas. Voy a usar una analogía para que esto quede grabado. Piensen en el sistema Sentinel-1 como un chef experto que utiliza el radar como su sentido del tacto para sentir la textura del mundo. Mientras que un satélite óptico necesita luz para ver, nuestro chef de radar ilumina su propio camino, sintiendo la superficie de la Tierra de día y de noche, incluso a través de una capa de niebla como son las nubes. El desafío era que, aunque este tacto era increíblemente fiable, a veces la información que proporcionaba era un poco borrosa, como tocar algo con guantes gruesos. La inteligencia artificial actúa como un software de mejora neuronal. Toma esa información táctil un tanto difusa del modo IW y, al haber aprendido de las veces que el chef ha tocado la misma superficie con los dedos desnudos, el modo SM de alta resolución, la transforma en un mapa de texturas de altísima definición. De repente, el chef puede sentir los detalles más minúsculos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los datos de Sentinel-1, que son completamente gratuitos y de acceso abierto para cualquier persona en el mundo a través del Copernicus Data Space Ecosystem, ahora pueden alcanzar una calidad comparable a la de productos comerciales que cuestan miles de euros. Es la democratización de la observación de la Tierra de alta resolución. Abre la puerta a que más científicos, empresas y gobiernos puedan realizar análisis más precisos y tomar mejores decisiones.
Y así, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Una historia con dos conclusiones poderosas. La primera es que el lanzamiento de Sentinel-1D no es solo un mito técnico, es una garantía de continuidad. La culminación de esta primera constelación asegura que durante al menos los próximos 7 años tendremos un flujo ininterrumpido y reable de datos de radar de alta calidad esenciales para la ciencia climática, la gestión de desastres y la seguridad global. Esta es la esencia de el próximo framework en ingeniería. Entender la increíble complejidad de una constelación de satélites para luego ver cómo una red neuronal puede redefinir los límites de lo que esos satélites pueden hacer. El presente de la ingeniería espacial buscando el futuro de la inteligencia geoespacial. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio.